Reciban mi más cordial saludo, todos los que están interesados en esta videoconferencia, y reciban mis felicitaciones y mis agradecimientos los organizadores de este ciclo de videoconferencias en la maestría en enseñanza de las matemáticas. Ahora, como está previsto, compartiré con ustedes investigaciones, reflexiones y posibilidades de investigación en relación con la creación de problemas, que es el tema que vengo trabajando hace ya pues varios años, ¿no? Para avanzar, porque el tiempo es un poco limitado, voy a compartir pantalla. Bueno, el tema de la conferencia es indagar, crear y resolver problemas hacia una indagación didáctico-matemática. El contenido, digamos, no me voy a detener en detalle, pero haré una introducción con una mirada global sobre la creación de problemas y una presentación rápida sobre una experiencia didáctica desarrollada con alumnos de primaria. Luego algunas reflexiones e interrelaciones, haré evidente las interrelaciones sobre indagación, resolución de problemas y creación de problemas, ¿no? Bueno, también veremos en las interrelaciones que hay con la creatividad y el autoaprendizaje, que es algo que inclusive en esta época de crisis generada por la pandemia se ha hecho más evidente la necesidad y la importancia de la creatividad y el autoaprendizaje. Luego, hablaremos de la indagación didáctico-matemática de los profesores y las estrategias para estimular en los docentes la habilidad de crear problemas, y también una experiencia didáctica, en fin, la pasaremos rápidamente, pero voy a también enviar estas diapositivas a los organizadores de estas videoconferencias para que quienes estén interesados puedan disponer de las diapositivas como un buen complemento a esta exposición. Luego habré unos comentarios y reflexiones finales, bueno, de las referencias y la bibliografía, porque no me reduciré a los artículos y publicaciones que se han usado para esta conferencia, sino que estoy dando mayor información bibliográfica. Y bueno, el tiempo no alcanza, pero hay algunos anexos. Uno sobre las investigaciones y publicaciones que en Iberoamérica se han hecho sobre creación de problemas. No se puede ser exhaustivo, pero bueno, van algunas publicaciones allí referenciales. Algunas preguntas de investigación sobre creación de problemas que ojalá puedan provocarlos y entusiasmarlos a tomar alguna de esas investigaciones. Y finalmente, mostrar algunas tesis de maestría y también de licenciatura en la PUC sobre creación de problemas. Bueno, comencemos por esta mirada global, en el sentido de que la creación de problemas, o el problem posing, que es la expresión que se usa en el inglés, es una línea de investigación contemporánea, ¿no? En la educación matemática, muy relacionada naturalmente con la resolución de problemas, y que últimamente está mereciendo mayor atención de los investigadores, y una muestra de ello es que hay exposiciones y secciones especiales sobre este tema en eventos tan importantes de la educación matemática como el PME o el CERME o el ICME, ¿no? Y algunos otros, CIAEM, qué sé yo.
Hay tres publicaciones que resumen bastante bien el estado de la cuestión en investigaciones sobre educación matemática, sobre creación de problemas específicamente, ¿no? El número 83 de mayo del 2013 de la reconocida revista Educational Studies, que es exclusivamente dedicada a creación de problemas, y ahí tenemos 152 páginas con 12 artículos sobre creación de problemas. Y hay dos libros publicados, en fin, relativamente recientes, sobre creación de problemas, publicados por la editorial Springer. En el 2015, el Mathematical Problem Posing, From Research to Effective Practice, editado por Singer, Ellerton y Kite. Tenemos 569 páginas con 26 capítulos. Y otro libro similar que salió el siguiente año, Posing and Solving Mathematical Problems, editado por Fellmer, Pekonen y Kilpatrick, ¿no? Son otras 402 páginas con unos 22 artículos. Bueno, una reseña sobre estas publicaciones la pueden encontrar en una publicación que hice para Rematec en el 2016. Bien, precisamente en relación con el título, y como ya lo anuncié al describir el contenido, pues vamos a ver algunas interrelaciones entre indagar, crear problemas y resolver problemas. Grosso modo, al indagar se hacen preguntas. Y haciendo preguntas uno puede crear problemas o puede inducir a crear problemas, que eso es algo muy importante. Y al crear problemas, lo que se hace es concretar, precisar preguntas. Son muchas las preguntas que se pueden hacer, pero básicamente hay, teniendo en cuenta que los problemas, según el planteamiento que tenemos y que hemos desarrollado, los problemas tienen información, requerimiento, contenido, entorno matemático. La pregunta natural es qué información, qué contenido, qué requerimiento, qué entorno matemático voy a establecer en el problema que estoy creando. De esa manera se crea el problema, se pasa a resolverlo, y al resolver problemas se responden preguntas. Sin embargo, también al resolver problemas uno puede preguntarse qué pasaría si cambio algo en el problema, y comienzo a hacer una indagación que puede tener un inicio matemático y puede ser una reflexión didáctica, pero ¿qué pasaría si? Y naturalmente que con el qué pasaría si se comienza a crear problemas. Bueno, este es un cuadrito que creo que nos muestra en grosso modo la relación estrecha que hay entre indagación, creación de problemas y resolución de problemas. Lo que queremos destacar es el papel esencial del formular o el formularse preguntas. Entonces, es pertinente hacerse preguntas sobre las preguntas. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿educamos para preguntar? ¿Cómo son nuestras clases? ¿Cómo son las clases en general? En particular de las matemáticas. Pero ¿estimulamos la capacidad de formular o de formularse preguntas de los alumnos? ¿Estimulamos la curiosidad en el aprendizaje? Dense cuenta que estas preguntas no son solamente para matemáticas, pero son aún más pertinentes, creo, para el caso de las matemáticas. Algunas reflexiones generales en torno a esto. El conocimiento actual es fruto de las respuestas a preguntas que se formularon en el pasado y va creciendo conforme nos vamos haciendo nuevas preguntas en relación a tales conocimientos y a nuestro entorno, movidos por la curiosidad. Entonces, es esencial estimular en nuestros estudiantes la competencia de indagar, proponiéndoles situaciones que estimulen la creación de actividades, la formulación de preguntas y la creación y resolución de problemas.
Este enfoque lo vamos a mostrar justamente de manera rápida con algunas experiencias. Primero con los estudiantes de primaria, luego veremos esto algo parecido con profesores también. El esquema básico es presentar una situación, que en el caso de los niños era un material didáctico. Luego se les pide que pues inventen algunas actividades a partir de la manipulación, ¿no? Manipulación libre inicialmente, pero luego ya focalizando esa manipulación en torno a un contenido matemático, que en este caso fue el de triángulos. Y luego se les pide que construyan preguntas, que les nazca a partir de su curiosidad y a partir de lo que han hecho. Todo esto forma parte de la indagación que va haciendo el estudiante. Vamos estimulando esa competencia de indagar. Luego se les pide crear problemas y resolver problemas. Bueno, con este esquema básico voy a describir muy rápidamente, por las limitaciones de tiempo, lo que hicimos con los niños de primaria. Aquí está la experiencia un poco más descrita. El material fueron palitos de diversos colores y diversos tamaños. Fueron 15 palitos de diversos colores. Los del mismo color tenían el mismo tamaño. Acá está la descripción de los tamaños que tenían. Se formaron los grupos, etc. Y según el esquema, les pedimos primero que los niños desarrollen actividades libremente y luego que la vayan focalizando en torno a los triángulos y que vayan escribiendo las actividades que hacían. Tenían una ficha para eso. Entonces ahí, por ejemplo, tienen lo que escribieron algunos niños, ¿no? Algún grupo. Luego se les pide que hagan preguntas sobre las actividades que han hecho, ¿no? Y acá comienzan a formularse preguntas y dense cuenta, las actividades que van haciendo son muy interesantes. En fin, sería materia de otra conferencia explicar toda esta experiencia con los niños, ¿no? Hay ideas intuitivas allí muy interesantes. Bueno, y luego se les pide inventar problemas. Inventan un problema a este grupo, el grupo 7, a partir de su propia experiencia precisamente, y resuelven el problema. Acá los comentarios generales sobre esta experiencia. Lo real es que los niños crearon problemas. Descubrieron por experimentación e indagación, por ejemplo, que con 3 palitos de longitudes diferentes no siempre se puede construir un triángulo cuyos lados tengan las longitudes de los palitos. En uno de los grupos, uno de los niños adivinaba cuándo se podía formar el triángulo y cuándo no, con 3 palitos escogidos al azar, pero de diferentes tamaños. Es una aproximación intuitiva al teorema de la desigualdad triangular, evidentemente, ¿no? Y con un material parecido, en otra experiencia didáctica, una niña hizo descubrimiento similar y a partir de ello inventó un juego usando palitos y dados. Bueno, ahí está la referencia del artículo para quienes tengan interés en esta experiencia simpática. Un caso especial, bueno, no voy a poder detenerme en todo en detalle, pero es de un niño o de un grupo que pensaba que se podían o no se podían, se preguntaba si podían o no podían construir un triángulo rectángulo por las dimensiones que tenían los palitos. Y ante la discusión, un niño del grupo fue a buscar a otro niño y un niño que tenía unas habilidades realmente extraordinarias, les dijo que sí, efectivamente se podía y aplicó, y se podía porque era válido el teorema de Pitágoras en ese triángulo construido. Bueno, pasemos ahora a algunas reflexiones e investigaciones sobre indagación, resolución de problemas y creación de problemas. Naturalmente que me voy a detener más en la creación de problemas. Sobre resolución de problemas. Hay abundantes investigaciones y experiencias didácticas relacionadas con la resolución de problemas. Una muestra, un compendio bastante bueno, está en Liljedal y Santos Trigo, publicado en el 2019, que reúne trabajos que se presentaron y se seleccionaron en el ICME 13 en el 2016 en Hamburgo, ¿no? Y claro, no se puede dejar de mencionar la publicación pionera de Polya en 1945, ¿no? El famoso How to Solve It.
Me parece importante precisar qué entendemos, qué debemos entender por resolución de problemas. Y este párrafo me parece significativo. El término resolución de problemas se refiere a tareas matemáticas que brindan desafíos intelectuales que mejoran la comprensión y el desarrollo matemático de los estudiantes. Entonces, no se trata de poner problemas simplemente, eventualmente por demostrar la habilidad del profesor o porque le gustan al profesor, sino que contribuyan a esa comprensión y el desarrollo matemático de los estudiantes, y que para el estudiante sea un desafío intelectual, pero que él esté involucrado en el problema, ¿no? Eh, bueno, algunas aclaraciones y recomendaciones fundamentales sobre resolución de problemas. Considero que es muy importante aprender a resolver problemas de matemáticas, pero aún más importante es aprender matemáticas mediante la resolución de problemas. Y algunas recomendaciones fruto de la experiencia, de mis propias experiencias como docente, es que los problemas sean significativos para los estudiantes. Y con significativos estamos subrayando la idea de que motiven al estudiante a resolverlos, ¿no? Que el estudiante se sienta atraído, se sienta curioso por resolver el problema. Entonces se involucra en el problema y esto realmente va a tener su importancia en su pensamiento matemático, en su aprendizaje propiamente, porque ahí va a indagar, va a investigar, va a hacer el ensayo y error, se va a atrever a resolverlo, y esto es sumamente importante. Que los problemas en las sesiones de aprendizaje, que los problemas sean punto de partida y no que sean simplemente un ejemplo de aplicación de una teoría dada. Es mucho más interesante partir del problema y justamente ver que con lo que se tiene no es suficiente y ver la necesidad de avanzar en la teoría matemática, en un nuevo teorema, en un nuevo enfoque, y con eso resolver de mejor forma el problema que se está planteando. La idea tampoco es hacer una exposición de cómo se resuelve determinado problema, sino buscar soluciones con los estudiantes, ¿no? Esto es esencial. Bueno, quiero resumir que con resolver problemas, en la resolución de problemas están muy presentes las preguntas, porque al resolver problemas se responde a la pregunta que contiene el requerimiento del problema, ¿no? Pero también se usan preguntas para encaminar la solución de un problema. Esto es importante, o sea, no es solamente responder a la pregunta, sino hacerse preguntas al momento, en el proceso de resolución de un problema. Y el mismo Polya nos lo dice. Si el profesor pone a prueba la curiosidad de sus alumnos, planteándoles problemas adecuados y les ayuda a resolverlos por medio de preguntas estimulantes, podrá despertarles el gusto por el pensamiento independiente y darles algunos recursos para ello, ¿no? Dense cuenta, esto es sumamente importante, que lo vamos a retomar cuando veamos la vinculación con el autoaprendizaje. Bueno, sobre indagación. John Dewey presenta por primera vez en 1910 el concepto de indagación. Y en el 2012, Artille y Baptiste, en el marco del proyecto Fibonacci, escriben un artículo sobre indagación en la educación matemática, y ahí nos dicen que la indagación matemática parte de una pregunta, las preguntas otra vez, o un problema, y las respuestas se buscan a través de la observación y la exploración. Que se realizan experimentos mentales, materiales o virtuales. Qué interesante, puede haber la matemática experimental trabajando con materiales, o la matemática, bueno, experimental virtualmente también, o muchos experimentos mentales que quizás es lo que más se hace en la matemática, ¿no?
o gráficos, qué sé yo. Bueno, se buscan conexiones con preguntas ya respondidas y que tienen analogías relevantes para la pregunta que se está investigando. Y se ponen en juego técnicas matemáticas conocidas y se adaptan cuando es necesario. Bueno, ahí son algunos puntos que están completamente más desarrollados en el artículo que les menciono. Digamos, como resumen, al indagar se hacen preguntas. Y el indagar es la búsqueda de conocimiento e información mediante el método de hacer preguntas. La indagación matemática parte de una pregunta o un problema y se buscan conexiones con preguntas ya respondidas y que tienen analogías relevantes para la pregunta que se está investigando. Otra vez quiero enfatizar la importancia y la presencia de las preguntas en la indagación, que es otro de los, podríamos llamarle vértices de ese triángulo de partida que estamos teniendo para desarrollar esta conferencia. Sobre creación de problemas. Bueno, una primera cosa es aclarar, explicitar que la creación de problemas es un proceso mediante el cual se obtiene un nuevo problema. La importancia de la creación de problemas ha sido destacada por científicos, por matemáticos, por investigadores en educación matemática. Entre los científicos podemos citar a Einstein, a Infeld, ya desde 1938. Es muy interesante la cita, no hay tiempo para verla en detalle, pero es muy interesante la cita. Matemáticos como Halmos, igual, hablan del corazón de la matemática, ¿no? Investigadores en educación matemática, ya, bueno, Kilpatrick fue uno de los pioneros en 1987, y hay muchas investigaciones, las del NSTM, en fin. Acá podemos citar específicamente a algunos investigadores en educación matemática, ¿no? Por ejemplo, a Ellerton en el 2013, que nos dice que durante demasiado tiempo la resolución exitosa de problemas ha sido exaltada como la meta, pero que ha llegado el momento en que a la creación de problemas se le dé un lugar prominente pero natural en los planes de estudio y las aulas de matemáticas. También Sandra Crespo nos dice que enseñar con énfasis en creación de problemas provee a los estudiantes de oportunidades de convertirse en productores de conocimiento y no solo en receptores de conocimientos ya conocidos. En la formación de profesores también está presente la creación de problemas como un aspecto importante justamente del desarrollo de sus competencias docentes, ¿no? Hay trabajos de investigadores y publicaciones muy serias en esto. Crespo, Tichay, José Soá. Hemos trabajado con Mayari, con Fonte, también con Torres, con Rubio, publicaciones que hemos hecho desde el Perú. Bueno, también en el 2014 con Estela Vallejo, en un libro publicado por el IREM, decimos que crear problemas es parte fundamental de la tarea docente. Cada profesor conoce la realidad específica en su aula, el entorno sociocultural y las motivaciones de sus alumnos. Entonces, ante eso, es un desafío a los conocimientos y competencias didácticas del profesor. Tanto crear secuencias de actividades y problemas adecuados para esa realidad, si no, no se podría hablar de diversificación curricular, como estimular a sus alumnos no solo a aprender resolviendo problemas, sino a ir más allá, a aprender creando sus propios problemas. Bueno, pero la pregunta es natural. ¿Cómo se crean problemas de matemáticas? En el enfoque que trabajamos, decimos que hay dos maneras. Una de ellas es por variación. Ya veremos la otra, pero en esta se habla de crear un problema por variación cuando se parte de un problema que ya se tiene. Entonces, ese problema, como ya lo hemos dicho antes, tiene información, requerimiento, contexto o entorno matemático. Y se pasa a obtener, a construir un nuevo problema que tendrá también su propia información, requerimiento, contexto o entorno matemático. Naturalmente que si fueran los mismos elementos de estos conjuntos del problema inicial y del problema final, pues sería el mismo problema. Pero la idea es cambiar algo.
cambiar uno o más elementos del problema inicial. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, eso es cuestión de creatividad, naturalmente, pero algo que ayuda muchísimo es preguntarse, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si cambio la información, si cambio el requerimiento, etcétera, etcétera, etcétera? Esta es muy importante. La otra forma de obtener nuevos problemas es por elaboración. Y por elaboración ya no se parte de un problema, se parte de una situación. Y en la situación no hay ningún problema. Es simplemente algo que se describe, o que se ve, o que se presenta, ¿verdad? Como el material didáctico que se presentó a los niños, los palitos de colores. Es una situación. Ahí no se les pedía ni se les planteaba ningún problema. Y a partir de la situación se obtiene un problema. El problema sí deberá tener información, requerimiento, contexto, entorno matemático. Sí. Y naturalmente uno puede preguntarse, ¿qué información le voy a poner? ¿Qué requerimiento? ¿En qué contexto lo voy a ubicar? ¿Y qué entorno matemático voy a tener el problema que voy a crear? ¿No? Conforme se va creando el problema, se va precisando estos elementos del problema que se va a crear. Sin embargo, también se puede partir de una idea o de un pedido. Esto suele ocurrir mucho, por ejemplo, en olimpiadas matemáticas, ¿no? Uy, nos falta un problema sobre funciones, ¿no? Sobre funciones lineales. Entonces hay que pensar en un problema sobre funciones lineales, ¿no? O puede ser una idea con un énfasis didáctico. Pues quiero crear un problema que ayude a mis estudiantes a entender y a valorar la importancia de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la adición. Bueno, hay que pensar en el problema. Y claro, también hay que pensar en qué información, requerimiento, contexto, entorno matemático se le va a especificar, ¿cierto? Estas son las dos formas de crear problemas según el enfoque que nosotros tenemos trabajando. Entonces, otra vez, para resumir este otro vértice del triángulo con el que habíamos partido, al crear problemas se precisan preguntas, se concretan preguntas. Y ya dijimos estas, ¿qué pasaría si? ¿Y qué información, requerimiento, contexto, entorno matemático voy a establecer? Pero también hay otras preguntas, como ¿el problema es matemáticamente coherente? Eso es importantísimo. ¿El problema contribuye al aprendizaje? ¿El problema es significativo? Todo eso depende también de a quién se lo voy a proponer, a quién se lo voy a plantear, ¿no? ¿A qué grado, a qué nivel? ¿El problema estimula la intuición? Bueno, esto debe ser siempre una pregunta importante. ¿La complejidad del problema es adecuada para lo que me propongo? Otra vez, eso depende de a quién se le va a plantear el problema. ¿El enunciado es claro? Esto siempre debe preguntarse, ¿verdad? Para revisar y ajustar la redacción. Muchas veces ocurre que el que crea el problema tiene la idea clara, pero lo que ha escrito no está reflejando exactamente esa idea y entonces el que lo va a resolver no entiende exactamente, ¿no? Otra pregunta interesante es, ¿hay belleza en el problema o en una solución de él? En fin, muchas preguntas. Sin embargo, yo agruparía o suelo agrupar estas preguntas como las preguntas básicas de creación de un problema. Y estas como las preguntas básicas de refinamiento del problema que se está creando, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces que la indagación, la creación de problemas y la resolución de problemas están muy interrelacionadas y las preguntas juegan un papel muy importante en estos tres vértices de este triángulo. Figurativamente, digo, ¿no? Sin embargo, hay otras interrelaciones con la creación de problemas, por ejemplo, con la creatividad. Esto ha sido estudiado por investigadores en educación matemática y tenemos, por ejemplo, a Bonotto y Del Santo, que luego de sus investigaciones nos hablan del gran potencial que las actividades de creación de problemas tienen para identificar el pensamiento crítico y creativo en matemáticas. También Masco y Thomas
ellos ya trabajaron con alumnos de primeros ciclos universitarios y luego de sus investigaciones igualmente dicen que incitar a los estudiantes a escribir problemas conceptuales fue exitoso en el logro de estimular o el logro de estímulos del pensamiento creativo, ¿no? Con Carlos Torres, que es un exalumno de la maestría y trabajaba conmigo, presentamos en el CERME, en el último CERME, en el 2019, la creatividad puesta de manifiesto al crear problemas sobre funciones discontinuas vinculadas con situaciones de la vida diaria. Evidencias como estas muestran que la creación de problemas estimula la creatividad y que esta, a su vez, contribuye a crear problemas en los diversos niveles educativos. Y la creatividad ha estado muy presente, está muy presente en estos tiempos de crisis generada por esta pandemia, ¿verdad? Pero otro aspecto importantísimo, muy importante, cuya importancia se ha hecho muy evidente en esta crisis, es el autoaprendizaje. Autoaprendizaje no solo de los estudiantes, sino de los profesores, de los padres de familia, de los investigadores, de los científicos, en fin. Pero hay una vinculación muy estrecha entre creación de problemas y autoaprendizaje. Singer y Boyka nos dicen que desde la perspectiva de la sociedad contemporánea estamos interesados en aquellas capacidades que permitan a los estudiantes gestionar su propio aprendizaje y ser capaces de identificar, plantear y resolver problemas que surgen en situaciones impredecibles. Bueno, también tenemos en el artículo este que les estoy mostrando en la diapositiva, muchos ejemplos de problemas creados en talleres con profesores que curiosamente van más allá del contenido matemático inicial, y esto es una motivación fuerte para el autoaprendizaje. Bueno, otra vez, tenemos evidencias de que la creación de problemas estimula el autoaprendizaje y que ésta lleva a crear problemas en los diversos niveles educativos. Entonces, la creación de problemas está muy vinculada con la creatividad y el autoaprendizaje. Y obviamente la creatividad y el autoaprendizaje están muy relacionados entre sí. Y ya habíamos visto que la creación de problemas también está relacionada con la indagación y con la resolución de problemas. Entonces, en verdad, tenemos una interrelación total como esta, ¿verdad? Es simplemente para graficar y resumir un poco este asunto. Y todo esto, en verdad, nos da bases para hablar y para construir y para estimular la indagación didáctico-matemática de los profesores como una forma de desarrollar sus competencias didáctico-matemáticas. Es esencial que los profesores vivan experiencias de indagación matemática con reflexión didáctica para que orienten esas experiencias hacia sus estudiantes y estimulen el aprendizaje de la matemática basada en la indagación, que es algo fundamental y más importante aún, diría, en la educación básica, ¿verdad? Pero sigue siendo válida aún en la universidad. Pues, ¿qué hacen los científicos? Los científicos lo que hacen es canalizar su curiosidad, indagar, investigar. Esto es esencial, ¿no? El aprendizaje basado en la indagación. Muy bien, precisemos un poquito qué estamos entendiendo por indagación didáctico-matemática. Fijado un entorno matemático, naturalmente, ¿no? Es la búsqueda y diseño de situaciones que estimulen la curiosidad y favorezcan la creación de actividades de los estudiantes relacionadas con el contenido matemático que se desea trabajar.
Estas son tareas del profesor. Estamos hablando de la indagación didáctico-matemática de los profesores. ¿Sí? Y entonces los profesores en este propósito deben crear posibles actividades y sobre eso trabajar, ¿no? Pensar en preguntas con sentido matemático en relación a esas posibles actividades. Y parte del fundamental de esta indagación didáctico-matemática es la creación, resolución y refinamiento didáctico y matemático de problemas relacionados con las actividades y las preguntas creadas, todas ya en relación con el entorno matemático que se había definido, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo estimular en los docentes la habilidad de crear problemas? Ya hemos visto que se pueden crear problemas por variación o por elaboración, y hay estas estrategias que las hemos trabajado. En varias tesis de maestría hay donde se ha experimentado esto, la estrategia EPP, la E es de un episodio en clase que además contiene un problema. La primera P es la de un problema pre, que la idea es que sea un problema que ayude a comprender y a resolver el problema que está en el episodio. Y el problema, la segunda P es un problema post, que es un problema más retador que el problema que está en el episodio. Cuando se trabaja por elaboración, pues también, ahora la estrategia es SPP, porque hay una situación de partida, no hay ningún problema, pero ante la situación se crea el problema y en relación a ese problema ya creado a partir de la situación, se puede pedir la creación de un problema pre, o sea, que facilite la comprensión y la solución de ese problema, y luego un problema post, que sea más retador que el problema que se había creado a partir de la situación. Estamos hablando de estrategias de estímulo de la creación de problemas en los docentes, ¿verdad? Bueno, naturalmente que, sobre todo para la estrategia esta por elaboración, las actividades y las preguntas juegan un papel muy importante, como ya lo hemos visto en el caso de los estudiantes, pero con mayor razón para los profesores, ¿verdad? Esto es en la parte de la indagación didáctico-matemática. Y ahora puedo comentarles las experiencias con profesores de secundaria en este marco, en este esquema básico y con esta idea de fondo de la indagación didáctico-matemática. Otra vez, el esquema básico es partir de una situación, como en el caso de los niños, pero en este caso la situación está escrita, presentada pues en una ficha o explicada, ¿no? Se les pide que ellos piensen en actividades a partir de la situación, que se formulen preguntas en torno a esas actividades, y todo esto los lleva a imaginar actividades y preguntas pensando en los estudiantes a partir de la situación y en torno al contenido matemático que se quiere desarrollar, ¿no? Todo esto forma parte de la indagación, del estímulo a la indagación. Luego se les pide a los profesores crear problemas, resolver problemas, y a los profesores se les pide refinar problemas. Bueno, este es el esquema general. Con esto de refinar problemas, eventualmente lo que ocurre es que el profesor se entusiasma y además de refinar problemas, comienza a crear nuevos problemas. Bueno, la experiencia con profesores. ¿Cómo fue la experiencia? La situación de partida fue muy sencilla. Como ven, acá no hay ningún problema. Acá simplemente Juan y María disponen de alambres flexibles de 72 centímetros y 36 centímetros de longitud respectivamente. Esa es la situación. No hay ningún problema. Lo que se les pide es que a partir de eso inventen actividades. Ahí están algunas actividades que propuso el profesor 4C. Que se imaginen y que escriban entonces preguntas sobre las actividades. Ahí están algunas de las preguntas que hizo el profesor. Que seleccionen alguna de las actividades o ya en grupo consideren una actividad nueva o qué sé yo. Así, las actividades anteriores eran individuales, estas ya son grupales. Es interesante, ¿no? Con los niños siempre fueron todas las actividades grupales. Entonces seleccionan alguna actividad ya para crear y resolver un problema. Seleccionaron esta actividad,
Repito, las diapositivas las tendrán acá, es imposible detenerme porque el tiempo me gana. Y a partir de esa, ya se les pide crear y resolver un problema. Aquí está el problema, que es interesante, que ese problema por lo menos podemos leerlo, dice, ¿no? La pregunta es, ¿siempre el área del rectángulo construido con el alambre de mayor longitud será mayor que el área del rectángulo construido con el alambre de menor longitud? Explique su respuesta. Bueno, es interesante. Aquí está la solución del problema. Y luego de discusiones, de refinamiento que se hicieron luego de las exposiciones que hubo ya en plenario, después de las actividades grupales con el taller que desarrollamos, surgieron otros problemas. Este es un problema más o menos típico, es de cuál sería el rectángulo de mayor área, ¿no? Que se podría construir con cada uno de los alambres. Ese otro problema es sumamente interesante. ¿Cuántos rectángulos de perímetro 36 tienen área mayor que el área de algún rectángulo de perímetro 72? Bueno, esto recuerda las definiciones de función continua con el épsilon, el delta, etcétera, porque habla de, en fin, bueno, hay analogías que hicimos muy interesantes, pero no podemos entrar en los detalles. Aquí simplemente están algunas de las soluciones que hicieron los profesores, las que comentamos, las que profundizamos, los nuevos enfoques para considerar a los números reales y no solamente a los números enteros, el pase de la geometría analítica, el apoyo de la geometría analítica y llegar a otros problemas. Acá estamos en geometría analítica, pero inclusive con curvas de nivel de una función de dos variables, que es la función área. En fin, cosas muy interesantes, con conjuntos, indagación matemática a partir de la formalización, etc. La ventaja es que todo esto, felizmente, está en un artículo que publiqué el año pasado, y esa es la referencia exacta. Los interesados pueden revisar, no es nada complicado, pero realmente interesante, ¿no? Acá me refiero un poco más al problema B, porque es un problema interesante, y claro, la respuesta final es que existen infinitos rectángulos de perímetro 36 cuya área es mayor que el área de algún rectángulo del perímetro 72. Bueno, vayamos a algunos comentarios. Mediante la indagación, la intuición y el uso de registros gráficos de representación, partiendo de una situación muy sencilla, la recuerdan, la de los alambres de Juan y María, ¿no? Hemos llegado a temas vinculados con la geometría analítica, el análisis matemático, la topología y la optimización matemática. Constatamos cómo la creación de problemas estimula la creatividad y contribuye a ampliar horizontes del conocimiento matemático y así al autoaprendizaje. En este tipo de talleres, la indagación didáctico-matemática refuerza las ideas para la creación de problemas y favorece que los docentes pasen del conocimiento común de un contenido matemático a aspectos que forman parte del conocimiento ampliado y especializado. Con las experiencias mostradas, volvamos a mirar las estrategias de creación de problemas relacionadas con la indagación didáctico-matemática. Entonces vimos que por elaboración hay la estrategia SPP, se parte de una situación que está vinculada con un entorno matemático que queremos nosotros trabajar, desarrollar, ¿no? Se piden actividades, preguntas sobre las actividades, que se construyan problemas, que se resuelvan los problemas, después viene el problema pre, el problema post. Todo esto forma parte de la indagación didáctico-matemática. Y entonces, lo que podemos decir que por elaboración tenemos la estrategia SPP, pero ahora podemos hablar de la estrategia resumidamente SIPP, donde la I es de indagación didáctico-matemática. Análogamente, por variación, tenemos la estrategia EPP, que se parte de un episodio que tiene un problema, con una indagación didáctico-matemática, se lleva también al problema pre y al problema post. Y entonces tendríamos la estrategia EIPP.
Bueno, volvemos a remarcar, a enfatizar la interrelación entre la indagación, la creación de problemas, la creatividad, el autoaprendizaje y la resolución de problemas. Pero queremos también enfatizar que es muy importante la reflexión didáctica, ¿no? Apoyada por enfoques teóricos. Tenemos experiencias desarrolladas usando ELEOS y sobre esto hay tesis, hay ponencias en congresos internacionales, hay artículos, hay capítulos de un libro, etc. Y podemos poner aún más énfasis en la reflexión didáctica, en la creación de problemas. Y para ello, a las estrategias que ya tenemos, podemos añadirle una fase adicional de reflexión didáctica basada, apoyada en un enfoque teórico de la didáctica de la matemática. Y nosotros, por ejemplo, hemos trabajado eso con el EOS, o sea, con el enfoque ontosemiótico. Naturalmente que se podría hacer también con otro enfoque, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, reflexiones finales. Es muy importante estimular las competencias de indagar, crear y resolver problemas en profesores y estudiantes para enseñar y aprender matemáticas indagando, creando y resolviendo problemas acordes con cada realidad sociocultural específica. La indagación refuerza la posibilidad de trabajar con problemas realmente significativos para los estudiantes. Cuanto mayor sea la formación matemática de los profesores, sus indagaciones y creaciones tendrán mayor riqueza didáctica y matemática. Practiquemos, investiguemos y fortalezcamos la indagación didáctico-matemática de los profesores, basada fuertemente en la creación de problemas. Estas propuestas se enmarcan en el estímulo a la creatividad y el autoaprendizaje, con el convencimiento de la importancia de educar en la autonomía y la libertad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, he terminado la conferencia, pero finalmente quiero mostrarles que en las diapositivas están las referencias y la bibliografía, o sea que no me he restringido a lo que me he referido en la exposición. Es una bibliografía amplia y también están los anexos, algunas investigaciones, publicaciones, ¿no? Están los 3 anexos, las investigaciones, perdón, estas son las publicaciones. Algunas preguntas y temas de investigación. Aquí hay varias preguntas y temas de investigación y he destacado algunos que me interesan muchísimo, particularmente la creación de problemas y las emociones, trabajar la matemática emocional en el marco de la creación de problemas y la creación de juegos por los niños. Esto es esencial. Ya hay un trabajo hecho sobre esto y publicado en una revista muy seria de estadística, pues, con probabilidades, ¿no? Es un trabajo que hice, que tuve el enorme gusto de desarrollarlo, teniendo como coautor muy importante por su formación a mi hijo Martín Malaspina. Creación de problemas y aprendizaje basado en la indagación y en la identificación de problemas. Creación de problemas e indagación didáctico-matemática, lo que ya hemos venido diciendo, y la creación de problemas y el desarrollo de competencias didáctico-matemáticas de los docentes. Ahí hay mucho por hacer. Muy bien, acá están las tesis, hay un buen número de tesis sobre creación de problemas, tesis que inclusive están en creación, pero que inclusive hay una de licenciatura en la PUC, de una alumna de educación de primaria que hizo un trabajo de tesis sobre creación de problemas. Muy bien, muchísimas gracias y pues aquí lo dejo.